Sí, muy bien, doctor. Entonces, hoy día nos tocaría la lectura 1192. Bueno, vamos. Empezamos, ¿no? ¿Sí? Once ¿Quieres noventa y dos, mayo 2, intervenir? A ver, 1192, mayo 2, 1915. Penas de Jesús por los castigos. Mis días son siempre más amargos. Esta mañana mi dulce Jesús ha venido en un estado tan sufriente que no se puede expresar. Al verlo tan sufriente, yo a cualquier costo habría querido darle un alivio, pero no sabiendo qué hacer, me lo he estrechado al corazón y acercándome a su boca con la mía, buscaba extraer parte de sus amarguras internas, pero que por cuanta fuerza hacía al chupar no salía nada. Volví a intentarlo con más esfuerzos, pero todo era inútil. Jesús lloraba. Yo lloraba al ver que en nada podía aliviar sus penas. Qué suplicio cruel. Jesús lloraba porque quería hacer salir todo, pero su justicia lo impedía. Yo lloraba al verlo llorar y porque no podía ayudarlo, son penas que faltan las palabras para expresarlas. Y Jesús sollozando me ha dicho: hija mía, los pecados arrancan de mis manos los flagelos, las guerras. Yo estoy obligado a permitirlas, pero al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. yo me sentía morir por el dolor y Jesús, queriéndome distraer, ha agregado: Hija mía, no te abatas, también esto está en mi voluntad, porque únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia. Solo aquellas que viven de mi querer tienen libre acceso para entrar a participar en los decretos divinos y abogar en favor de sus hermanos. Quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites, y mi humanidad vivía en mi voluntad, cubierta por ella, por dentro y fuera. Ahora, las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad, y haciéndola de ellas, porque a ellas se las he dado. Pueden presentarse investidas de ella, como otro yo mismo delante de la divinidad, y desarmar la justicia divina e impetrar rescritos de perdón para las pervertidas criaturas. Ellas, viviendo en mi voluntad, viven en mí. Y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos, y en pro de todos. Viven libres en el aire como soles, y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en pro de todos. Bueno, yo creo que es interesante esto, ¿no? O sea, todo lo que suceda, guerras, revoluciones, todo lo que está pasando socialmente, aquí no lo menciona, pero en otros libros sí, dice que todos los desastres naturales también son producidos como una respuesta de las cosas creadas a ese abandono del hombre de Dios, o sea, ese rechazo de Dios, sí, que tenemos nosotros. Entonces, todo lo que suceda de este tipo de desastres que aparentemente son provocados
por la parte humana, por la envidia, la ambición, la soberbia humana y todo lo que sucede que lo tomamos como cosas naturales, terremotos, erupciones, inundaciones, huracanes, todo esto, todo es producto del pecado del hombre. Dios creó un mundo donde Él iba a habitar y donde Él iba a habitar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debería de ser un mundo perfecto. Dios no hace cosas imperfectas y sobre todo no quiere que nosotros suframos. Él quiere hacernos felices compartiéndonos de su misma felicidad. Entonces, ante eso, el hombre se revela y empiezan a salir a flor de tierra todos los vicios del hombre, los atributos del hombre, la envidia, la soberbia, esa avaricia, esa soberbia que lo lleva a querer siempre ser el primero, el más poderoso, en fin, todo lo que conocemos. Y la naturaleza, cansada de todo lo que el hombre ha hecho, es como se manifiesta como un llamado de atención para que las criaturas reaccionen. Así que debemos estar muy atentos en que todo esto es producto de nosotros. No es cosa natural, no es mandado por Dios, es fabricado, querido y enviado por el ser humano. El alma que vive en la divina voluntad, cosa curiosa, es la única que puede enfrentarse a la justicia divina. Y cosa curiosa, nosotros pensamos que cuando vino Jesús a este mundo con todo su sufrimiento, con todo lo que pasó, Él vino a derrotar al pecado. Y yo les preguntaría, ¿será cierto? ¿No será que más bien vino a derrotar a la justicia divina? Piénsenlo. Y lo dice en las horas de la pasión. Vino a vencer a la justicia divina. Así que esto es algo que debemos tener siempre en mente, que es nuestra vida, la que puede convertir a todo el mundo. Es nuestra vida la que puede aliviar, la que puede quitar de este mundo todos estos males, a veces ocasionados por el hombre y a veces ocasionados por la naturaleza. Así que bueno, está en nuestras manos el quererlo o no quererlo, pero esto es importante tenerlo siempre como conocimiento y ojalá que algún día lo pasemos del conocimiento a la acción, a nuestra voluntad. ¿Sí? Y lo dice al final, dice que estas almas viviendo en la divina voluntad, lo que está pasando es que viven en Él, viven en Jesús. Y como Él está en todos, el alma que vive en Jesús vive en todos, en toda la familia humana. Y si la persona vive en toda la familia humana, entonces todo lo que hace es en favor de toda la familia humana. Y ahora entendemos cuando decimos que los actos hechos en la divina voluntad son luz, son conocimiento, son fuerza para tratar de convertir a todos. ¿Sí? O sea que son enseñanzas pues de primaria en la divina voluntad y son de primarias, libro 11, en donde empieza realmente a hablar de esto, pero son necesarias tenerlas siempre en mente para entender el mundo en el que vivimos, para entender todo lo que está sucediendo,
nos espantamos o nos dolemos por la guerra de Ucrania y Rusia, por todo lo que pasa allá en Israel, todo aquello. Bueno, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que lo estamos provocando. O sea, directamente, no indirectamente, sino directamente, nosotros lo estamos provocando. Y que ahora somos los únicos que podemos intervenir en favor de todo esto. Que somos los únicos que estamos, ¿cómo diríamos?, dotados con todo lo necesario para poder influir en todas las criaturas, buenos y malos, con nuestros actos para tratar de convertirlos, para tratar de duplicar, triplicar, cuadruplicar, no sé cuántas, todas las obras de Jesús. Porque lo que estamos haciendo es permitiéndole a Jesús que continúe su vida en nosotros, pero nosotros somos el motor de Jesús ahora. Lo que era el motor de Jesús cuando Él vino, que era la divina voluntad y el Espíritu Santo, ahora esa divina voluntad se vuelve motor de nosotros para que nosotros nos volvamos motores de Jesús para que pueda continuar su vida a través nuestra. Interesante lectura. Sí, Noelia. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Esto de la justicia divina, doctor, empieza cuando el hombre se desunió de Dios, ¿no? ¿Cuando el hombre qué? Cuando, cuando el hombre rompió con la unidad de la divina voluntad, ¿no? Ujú, Y esto se va acrecentando porque ya nosotros mismos nos hemos vuelto, nuestros actos se han vuelto más demoníacos, ¿no? ujú. Por nuestras decisiones, eso aumenta a que la justicia divina actúe, ¿verdad? Así es. Ujú, Pero recordemos, no como castigo. ujú, Eso es importante también tenerlo en mente. La justicia divina no es punitiva. La justicia divina es amor. ujú, Son actos de redención del ser humano. ujú, ya, Dice Jesús, yo quería, o sea, vencer al hombre por medio del amor, pero como no se dejó, ahora lo voy a vencer por el terror. Pero ujú, ese terror, en el fondo, es el amor que Dios tiene por nosotros y ese deseo de establecer su reino en todos. Entonces veámoslo de esta manera. Pero ahora el alma que vive en la divina voluntad es la que puede ponerse a disminuir los flagelos, no por el hombre, por favor, no por el hombre, sino por Jesús. Porque Jesús tiene que sufrir lo que el hombre sufre. Entonces, cada vez que la justicia divina actúa, cada vez que esta justicia hace que el hombre sufra, el hombre está haciendo sufrir a Jesús. Por eso dice, yo lloraba al verlo llorar. Está sufriendo todo lo que él mismo permite en nosotros. En fin, Doctor, seguimos. Sí. sí, cuando Jesucristo vino en su humanidad, eh, Él reparó por todos nosotros, por cada acto desde el vientre de nuestra Madre Santísima. Y nuestra Madre Santísima también hizo lo mismo, ¿no? Venció el pecado a través de con su voluntad, o sea, tal cual nuestro Señor y nuestra Madre Santísima lo hicieron, ¿no? Y mm, aún así
todos continuamos en pecado, ¿no? O sea, las generaciones siguientes seguían pecando, pecando y cada vez más, hasta lo que tenemos el día de hoy. Luego, bueno, Luisa, también acá en la lectura nos dice, ella no sabía cómo evitar, ¿no? Que nuestro Señor siguiera llorando. Y nosotros vamos a poder hacer lo mismo, ¿no? Como lo hizo nuestro Señor. En la lectura también nos dice eso, que podemos ser Jesús, ¿no? Como Él lo hizo, y también entiendo como nuestra Madre Santísima también lo hizo. Pero no va a ser suficiente, doctor, ¿verdad? Para evitar digamos, estos flagelos. Yo diría que no va a ser suficiente para convertir al hombre, Para convertir. porque a final de cuentas eso es lo que se pretende. Si el hombre se convirtiera, ya no tendría sentido los castigos. Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero aún así tenemos que, o sea, por nuestro Señor, eh, tomar esta vida, ¿no? Tomar este modelo de nuestro Señor en nuestra vida. Por eso, pues eso es vivir en la divina voluntad. Ujú. Ya, doctor. A ver, Vilma. En cuanto a los giros, doctor, supongamos que yo tomo las oraciones de algún santo, ¿no? Y esto los puedo yo volver a repetir una y otra vez. ¿No es algo monótono? ¿No le parecería que sería mejor que hiciera su propia oración? No, a eso me refiero yo, ¿no? No, yo sí hago mi propia oración, pero Por eso, entonces, digo, ¿para qué? Permítame, entonces, ¿para qué tomar las oraciones de un santo? para dárselas al Señor en correspondencia de ese santo, nada más. No, mejor vívalo usted y dele la correspondencia a nombre de todos los santos. Y ahí está dándole no solo las oraciones, sino la vida, el estornudo, el parpadeo, el latido de todos los santos, pero entregándoselos como vida divina. Ah, ya, ahora sí, pero yo decía, pero no sería una monotonía volver a darle la misma correspondencia. Ya, doctor, ya Bueno, me sacó esa duda. Gracias. ok. A ver, Tessa tenía levantada la mano, pero se arrepintió. Doctor, no, es que yo lo que quiero aclarar bien es que el alma que vive en la divina voluntad es alma víctima y tiene que sufrir como Jesús sufrió para poder equiparar todo a la divina justicia, para darle correspondencia a la divina justicia. Sí, pero no se tome como algo material. Ujú, O sea, no ujú. es sufrir y que te tengan que crucificar, que te tengan que golpear, nada de eso. O sea, es repitiendo o no repitiendo, sino dándole vida a Jesús en nosotros. Todo lo que Jesús vive, lo estamos viviendo nosotros. Ujú. Y lo que Jesús vive es su pasión continua, que es la pasión interior, que son la del amor y la del pecado, y la pasión exterior, que es la parte ya final. Pero eso lo estamos permitiendo que Él viva en nosotros. En cada acto de nosotros. O sea, la divina voluntad era el motor Ujú, de Dios, el motor de Jesús. Era lo que movía a Jesús, era lo que lo llevaba a hacer lo que el Espíritu Santo le ponía. Entonces fue esta parte, esta combinación del Espíritu Santo y la divina voluntad, lo que llevó a Jesús a hacer todo lo que tuvo que hacer, a sufrir todo lo que tuvo que sufrir y a ofrecerlo por lo que lo tenía que ofrecer y reparar al Padre por todo lo que la familia humana había hecho.
Ahora, nosotros, viviendo en la divina voluntad, nosotros nos volvemos el motor de Jesús. ¿Mm? Si nosotros nos movemos y nos movemos en la divina voluntad, estamos dándole a Jesús la posibilidad de continuar su vida en nosotros. Él nos da el impulso y por los impulsos nosotros lo convertimos en acto y por No, ahí, pero estás hablando de otra cosa. ay, O sea, estamos hablando de la continuación de la vida de Jesús eso es a través de nosotros, nada más. nada más. No, ok. Entonces, Jesús está dispuesto, tiene todo listo para continuar su vida. Ujú. Pero, ¿qué le falta? Una persona que vive en la divina voluntad. Una persona que le diga, de acuerdo, yo acepto, ven y continúa tu vida a través de mí, Ujú, ujú. junto conmigo. Fundidos. Por eso, junto Ujú, conmigo. En ese momento, Jesús puede continuar viviendo su vida aquí, continúa su redención, continúa haciendo todo lo que hizo cuando vino a la tierra, pero ahora conmigo. ujú. Si yo digo no, Jesús no puede continuar. O sea, Sí. nos volvemos el motor de Jesús, Mm, sí, ¿sí? sí, claro, está bien claro, doctor. Bueno, Sí, cada vez más se va entendiendo. Un qué poquito más, bueno. un poquito más. Esperemos que así sea. Sí, doctor, gracias. ¿Seguimos, Lady? Ujú. Sí, doctor. 1193, mayo 18, 1915. Castigos. Jesús tendrá cuidado de las almas que viven de su querer. Continuando mi pobre estado, mi pobre naturaleza, me la sentía sucumbir. Me encuentro en estado de violencia continua. Quiero hacer violencia a mi amable Jesús, y él, para no hacerse violentar más, se esconde y después, cuando ve que no estoy en acto de hacerle violencia por su ocultamiento, de improviso se hace ver y rompe en llanto, por lo cual, Por lo por que, lo que, por lo que está sufriendo, sufrirá la la mísera miseria, humanidad. Otras veces, con un acento conmovedor y casi suplicante, me dice, Hija, no me violentes. Ya mi estado es violento por sí solo, por causa de los graves males que sufren y sufrirán las criaturas, pero debo dar los derechos a la justicia. y mientras dice esto, llora, y yo lloro junto con él, y muchas veces parece que transformándose todo en mí, llora por medio de mis ojos. Por eso, en mi mente pasan todas las tragedias, las carnes humanas mutiladas, los ríos de sangre, los pueblos destruidos, las iglesias profanadas que Jesús me ha hecho ver desde hace tantos años. Mi pobre corazón está lacerado por el dolor. Ahora me lo siento contorsionar por los espasmos. Ahora helar. Y mientras sufro esto, oigo la voz de Jesús que dice, ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿cómo me duele? Y se pone a llorar. Pero, ¿quién puede decirlo todo? a ver, Ahora, espérame, Mario. O sea, no me violentes.
O sea, no acrecientes el estado en que estoy, un estado de sufrimiento, ¿sí? Porque ese estado de sufrimiento es por causa de los graves males que sufren y sufrirán las criaturas, pues por los castigos, por los flagelos. Pero sin embargo, debe darle el derecho a la justicia. O sea, él sabe lo que va a sufrir, él sabe lo que está pasando, pero por amor a la humanidad, porque si no flagelara, él dice, ¿qué sería del hombre? ¿Qué sería de la fe? ¿Qué sería de la religión? Si el hombre con todos los castigos es como es, si lo dejaran libre sin castigos, ¿qué pasaría? Que la soberbia del hombre se acrecentaría todavía más. Entonces, esto es eh, necesario, aunque Jesús sabe que Él va a sufrir, no lo que va a sufrir cada uno de nosotros, sino va a sufrir lo de todos nosotros. Y luego lo aclara Luisa porque dice que ella llora junto con él, ¿sí? Y también es libro 11, no se les olvide, está empezando. Dice, muchas veces parece que transformándose todo en mí, llora por medio de mis ojos. Por eso en mi mente pasan todas las tragedias, las carnes humanas mutiladas, los ríos de sangre, los pueblos destruidos, iglesias profanadas, ¿sí? O sea, todo ese sufrimiento de la criatura por los castigos lo está sufriendo Jesús. Pero ahora Jesús, estando en Luisa, lo sufre, pero a través de Luisa. Bueno, ese es exactamente el trabajo del alma que llega a vivir en la divina voluntad. O sea, el alma que vive en la divina voluntad ya no es parece, ¿sí? Que él se transforma en Luisa, sino que ahora es una realidad que él se transforma en nosotros, ¿sí? Y llora por medio de nosotros, sufre por medio de nosotros. Pero eso no quiere decir, como en Luisa, o sea que ella lo sentía en carne propia. Nosotros le vamos a dar la oportunidad a Jesús de sufrirlo a través de mis actos, que son los que le están dando vida a Él. Y Él me va a compartir esos sufrimientos como si yo los estuviera sufriendo junto con Él. Ahora, ¿qué tanto me quiera participar de esos sufrimientos? Eso depende de Él. Pero la mayor parte de las veces van a ser sufrimientos interiores en nuestra conciencia, en nuestra psicología, en nuestra mentalidad. Vamos a sentir el dolor de Jesús cuando veamos el pecado. Vamos a sentir lo que Él siente cuando sepamos todo lo que está pasando en el mundo. O sea, nos vamos a doler junto con Él. Y ahora esa intensidad de dolor, esa intensidad de sufrimiento será total y absolutamente a expensas de Él. ¿Qué tanto me quiera comunicar? Eso es lo que yo debería de aceptar. A ver, Tessa. Doctor, si bien es cierto, todo esto pasó, las carnes humanas mutiladas, los ríos de sangre, aquí en el 1915 todavía no había pasado la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, bueno, todo esto pasó, ¿no? Pero yo pienso que ahora si vamos a una tercera guerra mundial y se habla de nucleares que pueden exterminar
no lo pienso así porque el reino, ¿dónde se extendería si no hubiera humanos, si no hubiera gente, personas? Ujú. Entonces esto yo pienso que se ha dado, pero ahora se puede dar en la parte espiritual más potente. Todo esto, ponerlo en la parte espiritual. Y por decir, pueblos destruidos puede ser nuestra mente, como estaba diciendo, nuestra psicología destruida por el sufrimiento. No, habla mucho en sentido material. No, también, O sea, también. las guerras destruyen. Sí, sí. Veamos ahorita las guerras que hay, pues están destruyendo ciudades, están destruyendo personas, vidas Ujú, humanas, están destruyendo todo. Ahora, esa destrucción, o sea, aquí entra la imaginación humana. Es que ¿dónde quedará el reino? Perdón, eso es una pregunta que realmente no deberíamos de hacer, porque Jesús nos lo aclara y nos dice muy claro que el mundo no terminará ujú, hasta que todo lo que la divinidad ha sacado de sí sea tomado por las criaturas. Por lo tanto, no se va a exterminar la especie humana. ujú. A lo Sí. mejor toca que nos exterminen a nosotros. Bueno, pues ya nos tocó. A lo mejor nos toca que nosotros nos quedemos para tomar todo lo que los demás han dejado. No importa. O sea, el chiste es tener en mente que el mundo, los castigos, no son para terminar, no Ujú. son para exterminar, perdón, sino son para convertir. Para Y como convertirse. el hombre cada vez que hay castigos se vuelve más soberbio, el castigo tiene que ser cada vez más fuerte, más intenso. Mm, Hasta ahora los castigos han sido locales, sí. con efectos globales, pero ahora el castigo que viene será global para que no haya forma de que digamos, bueno, es que allá está Ujú. pasando, nos va a Mm, pasar a todos, todos. pero Bueno, no te apures, van a quedar, van a quedar personas. aunque sea un Adán y Eva después de todo esto, para que Después, rehaga la familia humana. sí, doctor. Qué lindo será ese día. A ver, María. Doctor, al decir que tanto nos puede comunicar, también nos está diciendo que a cada uno de nosotros, de las personas que estamos en este camino, este, vamos a sufrir estas penas con él de distinta manera. No va a ser un sufrimiento igual para todos, sino que lo podemos ayudar de distinta manera. Un sufrimiento diferente Debemos para ayudarlo cada en uno. forma general y todos lo vamos a sentir igual viviéndolo en la divina voluntad, porque no es un sufrimiento personal, sino es el sufrimiento de Jesús repitiéndolo en nosotros. Ahora, de ese sufrimiento, ¿cuánto te va a participar a ti y cuánto le va a participar a Lady? Eso ya depende de él, ¿sí? Eso ya no entra en nosotros. Pero de que va a ser general, de que va a ser lo mismo en todos, en forma espiritual, sí. Ahora ya en forma material, eso ya será diferente. Y aún espiritual, un alma sensible sufrirá más que un alma no sensible, más fría, porque siempre estará en función la parte humana. Ya, doctor, gracias. A ver, Martita. Buenas noches, doctor. Doctor, no me queda muy claro el tema de la pena de Jesús. Jesús
se pone triste porque o sea, porque nosotros sufrimos, no, o sea, por intermedio de los castigos, o ¿por qué? No entendí bien. ¿Y cómo es que me va a participar ese sufrimiento viviendo la divina voluntad? A ver, Ya me confundí. lo primero, Jesús sufre porque nosotros estamos lejos de Él. Sí, Ujú, sí. y eso lo sufre en su pasión porque la lejanía con Él produce pecado. Y el pecado produce una pena, merece un castigo. Y entonces Jesús tiene que, para rehacer los actos, lo primero que necesita es tomar el acto. Si tú tienes un jarrón y ese jarrón se rompe y lo quieres rehacer, ¿qué es lo primero que necesitas hacer? Encontrar todas las piezas. Tomarlas y ponerlas ya ahí para poder empezar a rehacerla. Ujú, Jesús tenía muchos jarrones que somos nosotros. Nos hemos roto. Entonces lo primero que necesita es juntar los pedazos de nuestros jarrones. Y eso, para juntarlos, tiene que sentir el dolor de lo que nos rompió para poderlo hacer suyo. Ahora, ya que lo hizo suyo, ahora lo empieza a reparar, ¿sí? Empieza a ponerle cola loca a cada pedacito e irlo juntando para ir formando nuevamente al ser humano como Él lo quiso. Y eso, la cola loca de Jesús son los azotes, las muertes, los flagelos, los clavos, todo lo que sufrió. Esa es la cola loca de Jesús que nos está poniendo en nosotros. Es el cemento que Él usa para para rehacernos. reparar. Ujú. Pero para poderlo hacer tuvo que sufrir para adquirir los actos que hicieron que nos rompiéramos. Bueno, esa parte está entendida. Sí. Ahora, como nosotros, aún rehechos en Él, no hemos aceptado, Él nos dice, mira, aquí está ya tu jarrón, tómalo. Y tú dices, no, yo no quiero. A mí me encantan mis pedazos. Y te pones a vivir tus pedazos. En algunos serán pedazos de soberbia, en otros de vanidad, en otros de mentira, en otros de lujuria, en fin, pedazos. Él, para podernos obligar en algún modo a tomar la forma del jarrón que él rehizo, ahora te va a castigar. Igual que tú castigas a tus hijos para que se moldeen a la verdad y al buen comportamiento. Entonces, esos castigos los vas a sufrir porque Jesús los permite por amor para Ujú. que tomes lo que Él hizo. Ahora, cuando tú castigas a tus hijos y los ves llorar, los ves tristes, ¿no sufres tú? Sí. Sí, Bueno, justo me vino a la eh, mente eh, esa comparación. eso Jesús, al vernos sufrir a nosotros, es un sufrimiento no nada más por vernos, sino que tiene que participar con cada uno de nosotros de los sufrimientos que nosotros tenemos. Por lo tanto, ahora Él sufre todavía más por el castigo que nos está dando. ¿Sí lo entiendes? Sí, sí. ¿Te queda claro? Él nos está, o sea, porque toma parte de ese castigo también, ¿cierto? Ujú. Sí, pues así, y él también, y pienso también que es porque ve que el hombre sigue alejado, ¿no? Y que lo tiene que castigar, ¿no? Así es. Para que regrese hacia él.
Ujú. A ti te gusta la Coca-Cola, a tu hijo le gusta la Coca-Cola y lo castigas prohibiendo la Coca-Cola en tu casa. Sufre el niño, pero también sufres tú, Ujú. ¿sí? Así, sí. Así que desapégate de la Coca-Cola. Bueno, ándale, Sí, hasta luego. gracias. A ver, Gerardo, Gracias, doctor. Buenas noches. hola. Eh, el reto es, no sé, me vino en la pasión cuando dice, oh cruz amada, ¿no? Ujú, Entonces, regresando a este tema que platicamos de los sufrimientos, digamos, lo complicado es tomar la actitud de agradecimiento, digamos, por el sufrimiento. ujú, Es decir, saber que este sufrimiento está teniendo un efecto en las almas ujú. y de ahí pescarnos, digámoslo así, para traer alegría aunque estemos sufriendo. Ese es el reto, ¿no, doctor? Por eso es el reto por la alegría que te da el saber en la finalidad de tu sufrimiento. O sea, el sufrir, no hay que ver lo que estamos sufriendo, sino hay que ver el bien que va a producir ese sufrimiento. Cuando te van a operar, ¿vas a sufrir? Sí. ¿Te va a doler? Sí. ¿De acuerdo? Pero ese dolor, ese sufrimiento, no deberías de poner la atención en eso, sino en que te vas a aliviar de la enfermedad que tienes. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Así que, Recordé alguna lectura de Luisa que incluso ella se extraña, ¿no? Dice, ¿y ahora por qué no me hace sufrir? ¿No? ujú, Como que como que le reclama. así es. ¿No? Pero luego, ¿qué le contesta Jesús? Ay, doctor, ya me la puso difícil, pero déjame Bueno, acordar. vamos a hacer una cosa porque es interesante y nos va a servir a todos. Sí, Busca la lectura y vemos lo que le contesta Jesús. O sea, para obviar tiempo, ok. Jesús le dice que el sufrimiento no necesariamente debe ser sentido, porque el alma cuando sufre por no sufrir, ese sufrimiento es más valioso que el sufrimiento del sufrir. Entonces, a veces nosotros tenemos la idea absurda de que el sufrimiento lo ponemos siempre como dolor, y no, no es así. Ya hemos hablado que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, no es dolor. El dolor te puede llevar al sufrimiento, pero el sufrimiento nunca te lleva al dolor. Por lo tanto, el sufrimiento que nosotros vamos a tener, todo depende de lo que nuestra voluntad esté queriendo, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. ¿Sí? Entonces Luisa se quejaba del sufrimiento exterior, de los flagelos, de la crucifixión, en fin. Y por eso Jesús le empieza a enseñar que el sufrimiento, o sea, a él no le interesa tanto la parte material, sino lo que la voluntad hace. Bueno, ¿sí o no? Sí, doctor, muchas gracias. Y vamos a leerlo de todas maneras, ese capítulo, no ahorita, no ahorita, sino cada quien en su casa, y lo podemos comentar la semana que entra. Ok. Bueno, ¿qué sigue, Lady? Doctor, acá hay una pregunta y dice en el chat, ¿y qué pasa cuando la criatura se sale a propósito de la divina voluntad? ¿Que se Todo lo salió? que, sí,
Sigue la pregunta. ¿Todo lo que Jesús obró en las criaturas se va y tiene que empezar desde cero? ¿Qué pasa con la vida de Jesús? Interesante pregunta. Cuando una mujer está embarazada, algunas de ustedes han estado embarazadas, ¿qué está sucediendo en su interior? Está creciendo una vida ahí que va poco a poco madurando, va completándose y se va completando a honras de qué? Del alimento, del oxígeno que ustedes le están pasando, junto con las emociones, porque se va formando tanto la parte material como la parte psicológica, psíquica del niño. ¿Qué pasaría si en un momento dado la sangre que lleva el alimento, que lleva el oxígeno, no le llega al niño? ¿Qué pasa? Muere el niño. El niño muere y se sale, viene un aborto. ¿Mm? Bueno, hay abortos humanos, pero también hay abortos divinos. La vida que se está formando en la criatura, digo en la persona, está madurando, madurando, madurando. Si el salirse, aquí hay que dividirlo. Si lo que quiere decir con salirse quiere decir distracción, no se interrumpe esa circulación. Simplemente está perdiendo actos, pero la vida continúa formándose. Si es por distracción, y hay que agregarle involuntaria. Pero cuando la distracción es voluntaria, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, ahorita no quiero vivir en la divina voluntad. Esa es una distracción voluntaria. Y casi siempre nos vamos al lado del pecado. O sea, nos salimos de la divina voluntad cuando queremos pecar, no cuando me quiero rascar la nariz. Yo no digo ahorita me quiero rascar la nariz, pero no en la divina voluntad. Bueno, pero sí digo, ahorita quiero salir de la divina voluntad porque me voy a emborrachar con mis amigos, así como le hace Gerardo. Nada más porque no puede, si no se juntaría con Ismael y entonces las cosas serían todavía peor. Como ¿Se dicen, entiende? ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Ándale. Entonces, cuando es voluntaria, siempre, casi siempre caemos en el pecado. Se interrumpe esa circulación, esa vida divina que se está formando en nosotros, deja de alimentarse y se muere. Entonces, voluntaria e involuntaria. Aquí Clara Medrano dice, pero ¿se puede volver a entrar? Claro, sí. O sea, recuerden que Jesús nos lo enseña de una manera muy práctica. Acto preventivo y acto actual. El acto actual, que es nada más volver a poner la atención, es cuando la distracción es involuntaria. Y esto nos pasa a casi todos cuando nos dedicamos a nuestra labor habitual. O sea, alguien que está haciendo su trabajo, alguien que está, pues no sé, elaborando algo, haciendo trabajos de secretaria, en fin, de lo que sea. Difícil mantener la atención en dos cosas al mismo tiempo. La intención queda, vivirlo todo en la divina voluntad, pero la atención se centra en lo que se está desarrollando. Eso no hay ningún problema.
Ahí es cuando Jesús dice, cuando te des cuenta, haces tu acto actual, te vuelves a meter, a fundir y listo. Yo te digo, mira, lo que tú hiciste, lo que no hiciste, lo hice yo continué. A ti se te olvidó, pero a mí no. Así que toma lo que yo hice y sigue adelante. Bueno, eso es cuando es involuntario. Em, Señora Clara, quizás podría, por favor, conectarse con su cámara para poder hacer la pregunta completa. O sea, ¿es necesaria la cámara? ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? pero Por no está favor. usted. A ver, ahora sí me pueden ver. Ahora sí, sí. Ya, o sea, yo entendí que dijo la atención y la intención. O sea, si tenía la intención, yo lo entendí como que en el caso que no haya sido, digamos, a propósito, ¿no? O sea, basta con que vuelva otra vez a poner mi atención en Ujú, la divina voluntad, vivirlo todo en divina voluntad. Pero en el caso de que fue algo a propósito, y usted como dice, normalmente nos salimos a propósito porque cometemos un pecado. ujú. Entonces, basta una confesión y Y se vuelve, mantenerlo, y se se vuelve a vuelve a entrar. poner, claro. Y obviamente es empezar otra vez desde cero, ¿no? Bueno, desde cero es un decir, porque ya tiene conocimiento, ya tiene actos que ha hecho, que son actos que aunque usted haya sido voluntario la salida, pero son actos que han sido vidas divinas y que eso de todas maneras le corresponde a usted. O sea que las recupero nuevamente, digamos, ya No, hice nunca, antes. nunca las perdió, Ah, ¿cómo es eso? pero Ah, son vidas que no están en usted. Son como medallitas que le dan cuando va a la escuela, ¿sí? ya. La medalla de honor, la medalla de conducta, la medalla en Ujú. matemáticas, en fin, las va acumulando, ¿sí? Y son de usted, sí, pero están en el cielo esperándola. El mejor ejemplo es Adán. Adán durante la primera etapa de su vida la vivió en la divina voluntad. Por lo tanto, fueron actos divinos y esos actos divinos se generan, cada acto generó una vida divina. No quedaron en él, sino están en el cielo esperándolo. Cuando él se sale, pierde esa vida, ya no está fundido en la divina voluntad y ya no puede continuar porque no le faltaba un redentor. Entonces, el resto de su vida lo vive en voluntad humana. ¿Qué tanto? Bueno, cada acto de voluntad humana, ya hemos hablado de eso, es una falta, una culpa que Jesús tuvo que pagar por ella. Ahora, ¿cuántos actos voluntarios hizo Adán de salirse de la sintonía con Dios? ¿Quién sabe? Vivió 900 y tantos años. Yo creo que cuando menos ha de haber cometido un pecado, por lo menos. Entonces, él no pudo entrar al cielo, tuvo que esperar la redención. Cuando llega al cielo, llega como un alma común y corriente como todas las demás, pero en el cielo le son restituidas aquellos actos, aquellas vidas, y por eso Jesús dice que la santidad de Adán es, bueno, que Adán es el santo más santo que existe, porque era el único que tenía actos en la unidad de su querer. Entonces no recuperó la vida divina que se estaba formando en él, pero recuperó las vidas divinas que se formaron en cada acto de él. Entonces, Piénselo. ya, ok. ¿Continuamos, doctor? Ya te he dicho que qué remedio. Muy bien, doctor.
Eh, Ahora, sería el párrafo 6, ¿no? no, el párrafo 5. Ahora estando en ese estado, mi dulce Jesús, para calmar de alguna manera mis temores, me dijo, Hija mía, ánimo. Es cierto que grande será la tragedia, pero has de saber que tendré cuidado de las almas y de los lugares donde haya almas que vivan en mi querer. Así como los reyes de la tierra tienen sus cortes, sus gabinetes donde están al seguro en medio de los peligros y de los enemigos más fieros, porque es tanta la fuerza que tienen, que los mismos enemigos mientras destruyen otros puntos, aquel punto no lo miran por temor de ser derrotados. Así también yo, Rey del cielo, tengo mis gabinetes, mis cortes sobre la tierra, y son las almas que viven en mi querer donde yo vivo en ellas, y la corte del cielo está concentrado en torno a ellas, y la fuerza de mi voluntad las tienen al seguro, volviendo inofensivas las balas y rechazando hacia atrás a los enemigos más fieros. Hija mía, los mismos bienaventurados, ¿por qué están al seguro y son plenamente felices cuando ven que las criaturas sufren y la tierra está en llamas? Precisamente porque viven del todo en mi voluntad. Entonces has de saber que yo pongo en las mismas condiciones de los bienaventurados a las almas que en la tierra viven del todo de mi querer. Por eso vive en mi querer y no temas de nada. Más bien, quiero que no solo vivas en mi voluntad, sino que vivas también en medio de tus hermanos, entre yo y ellos, en estos tiempos de carnicería humana, y me tendrás estrechado a ti y defendido de las ofensas que me mandan las criaturas, y haciéndote don de mi humanidad y de cuanto sufrí, mientras me tendrás defendido, darás a tus hermanos mi sangre, mis llagas, las espinas, mis méritos para su salvación. Bueno, a ver, Gerardo. Doctor, es que me llamó ahorita mucho la atención, siguiendo la línea del sufrimiento, y me quedé pensando eh, de que eh, este sufrimiento, es decir, debe de haber tenido Luisa gente que la amaba mucho, personas, primos, familia, no sé, ¿verdad? Y que sufrían al ver sufrir a Luisa, ¿no? Entonces, es decir, que el sufrir de Luisa le causaba un sufrimiento a alguien más. No sé, me quedé pensando un poco en esto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tomando un sufrimiento voluntario, pero ese sufrimiento está afectando a alguien más, doctor? No sé si me doy a entender con mi duda. Pero ¿a qué sufrimiento te refieres que tomas? Bueno, O sí sea, tiene razón. mira, no es, vuelvo a repetirlo, el sufrimiento, o sea, no es algo que nosotros nos provoquemos. No es, ya dije el otro día, ponerse piedritas en los zapatos. No es agarrarse a latigazos en la noche. No es dejar de comer durante meses o en fin. Ese no es el sufrimiento. El sufrimiento mayor, no hay sufrimiento mayor que el no darle nunca vida a tu voluntad, ni siquiera en un parpadeo. Bueno, ese sufrimiento va a ser gozo para todos los que te aman, porque ya no te vas a enojar con ellos, porque ya no les vas a gritar, porque ya no vas a exigir determinadas cosas,
porque vas a dejar de ser el Gerardo ogro, ¿sí? Por ser el Gerardo mansedumbre, bonachón, que todo lo tolera, que siempre en vez de regaños y gritos aconsejas. O sea, ese sufrimiento tuyo se convertirá en gozo de los demás. No es el sufrimiento físico que te vea tu familia sangrando por los latigazos que te diste anoche. No es que bajes 15 kilos de peso porque lo único que tomas es medio bolillo al día. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ese sufrimiento físico te hace sufrir a los que te aman. A los que te odian los hace gozar, pero a los que te aman no. Pero el sufrimiento de tu voluntad es interior. Y como vas a mejorar, porque vas a tomar las actitudes de Jesús, vas a tomar las actitudes de la divina voluntad, te vas a volver otro Jesús para con el prójimo. Entonces, ese sufrimiento que es el más válido, el que más te va a doler, ¿sí? Porque es el que más te va a doler, no es motivo de sufrimiento para los demás. El sufrimiento de Jesús, con todo lo trágico, con todo lo enorme que fue, no nos hace sufrir, nos da el gozo de podernos salvar. Sí, es que es otra perspectiva, muy, muy diferente, muy distinta. Así es. Gracias, doctor. Bueno, y como dicen en internet, dale un like. Doc, y a la última. A ver, Tessa. Acá Ismael me dice que todas ¿Qué? las almas, Ismael, mi esposito, Ah, mi esposito. Un like. dice que las almas que vivan en la divina voluntad, las armas se van a volver inofensivas y no les va a caer, él dice, ¿no? Que el que vive en la divina voluntad no le va a caer ningún flagelo, ningún dolor y que va a estar bien protegido. Pero yo le escuché a usted varias veces que también hay muchas almas que cuando vivan en la divina voluntad igual van a morir por los flagelos y él me dice, no me cree. No, pero lo dice el libro del cielo. Y dice, Lo que No me dice cree. es que en la divina voluntad se convertirá en la protección Ujú, de ajá, las claro. almas para que no sean tocadas por los flagelos. O sea, lo dice así expreso. Ujú. Ahora, ¿qué estará diciendo? O sea, literal. otra vez lo volvemos a poner desde el punto de vista material. Y ya hemos hablado de lo que Jesús habla, de las interpretaciones que hacemos de las revelaciones, tanto pública como privada. Y siempre lo interpretamos generalmente en forma material. Y entonces él dice, elévense al plano espiritual, que ahí encontrarán la verdad, porque si se quedan en el plano material, se van a equivocar. Bueno, entonces la interpretación que haces es en el lado material, totalmente de acuerdo. Y es deseable, ojalá no caiga una bomba aquí junto y a mí no me pase nada. ¿Sí? Eso espero. Oye, Igual que la casa de los religiosos allá en Hiroshima y en ajá, Nagasaki. claro, sí, pues fuera Todo, precioso. todo destruido y solamente una casa que era Sí, donde de religiosos que rezaban el rosario. ujú, sí, sí. Bueno, o sea, pero en el plano espiritual, ¿qué quiere decir? ¿Qué serán las bombas? ¿Qué serán las balas que no te van a tocar? Las herejías, todo lo que está sucediendo en tanto en el mundo de la política, en el mundo social y en el mundo religioso. No te van a tocar. Te van a tirar porque va a haber persecuciones, va a haber mortandad
mortandad, van a matar a millones. Sí, pero no son seres humanos, son almas. La Ujú. persecución no son soldados corriendo atrás de ti disparándote con ametralladora, sino es gente, es la televisión poniendo todo su veneno en tu alma, es toda la política tratando de convencerte de que todo lo que se hace es normal, de que el aborto es un derecho, de que la homosexualidad la tienes que aceptar, que tienes que aceptar el abuso de los niños porque no es un delito, sino es simplemente como dicen, ay, Sus derechos. Derecho. Derecho, son sus no, derechos. es una tendencia sexual, Ah, Atracción. no recuerdo la palabra que usan, ¿no? O sea, pero es algo natural en ti que en vez de sentirte atraído por una mujer, te sientes atraído por un niño. ay, Dios mío. O sea, en fin, esas son las balas, esas son las bombas que te están aventando. Y la Ujú. persecución que te están llevando a cabo es por ese ejército social y religioso. Bueno, entonces la divina voluntad será tu refugio, será tu coraza donde todo ese mal no te va a tocar. Pero eso no quiere decir que el mal físico no te pueda tocar. Probablemente en algunas ocasiones Dios permita que la protección también sea material. Ojalá. Y es muy deseable y muy probable que así sea. Porque después de que pase toda esta tragedia que va a pasar, tendrá el triunfo de Dios va a ser a través de la divina voluntad. Y entonces la pregunta es, las personas que conocen de divina voluntad, que ya más o menos han entendido, ¿no será deseable que queden para llamar a los demás? Sobre todo el doctor Tomasini. No, ya el doctor Tomasini está en las últimas, así que no, 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 no. no. Pero te digo, eso es deseable. Claro, Claro, Así lógico. que lo sí, más probable es que haya personas que viviendo en la divina voluntad, aparte de ser defendidas en la parte espiritual, también sean defendidas en la parte material. claro, porque tienen un plan, el plan de Dios, ¿no? El Así plan es, de Dios. así es. Así que Sí. creo que en términos generales, por favor, nunca vuelvan a interpretar en modo material. Siempre elévense al plano espiritual y ahí encontrarán la verdad. Tan Así. bonita que estaba la lectura, doctor. Bueno, Ya lo bajó de su lobby. sí, ya dijo, ya lo bajó a vengan tierra. bombas, Venga. vengan bombas, vengan ametralladoras. Aquí está Super Ismael. Ay, se equivocó, doctor. Gracias, doctor, por abrir las mentes de las personas. Tan bonito que estábamos. Ya, A ver, Noelia, Doctor, y acá que yo no debo de interpretar en modo material, en el Evangelio de hoy día era, no den las cosas santas, las cosas sagradas a los perros, ni las perlas a los cerdos, ¿no? ¿Cómo debo de entender esto? los perros y los cerdos están representando a los incrédulos, a los malos, a todos aquellos apóstatas que no tienen la menor intención, no intención, sino el menor conocimiento de que ahí está Jesús. Esos son los perros, esos son los cerdos. Lo malo es que te quedaste en perro y cerdo, y bueno, hasta donde vamos, yo no he visto ningún sacerdote darle una hostia a un puerco. Ah, claro. Pero si lo vemos en plano espiritual, vamos a ver que se las dan continuamente a puercos y perros. Sí. A ver, Rosy.
Doctor, buenas noches. Ahí por ahí en relación a lo que comentaba sobre la protección de las almas que viven en la divina voluntad, hay por ahí una lectura, no recuerdo en qué numeral, de qué volumen, que dice que el alma que vive en la divina voluntad es como, pone el ejemplo Jesús, que es como los peces que viven en el fondo del mar, que cuando hay ¿cómo le dicen? O sea, movimiento de las olas, el pez que está en la profundidad no le pasa nada, no siente nada porque está en la profundidad del mar. Esa es así más o menos ¿lo estoy entendiendo bien a eso que usted comentaba? Pues sí, más o menos. Gracias. ¿Vale? Hay una cosa ahí en esta lectura que vale la pena comentarlo ya por último. Vamos a ver. Doctor, hay una pregunta también de Nancy Sabido. Dice, ¿como sufrimiento puedo tomar los sufrimientos de Jesús de su pasión para repararlo? Mm, Sí, ujú. aquí dice, así como los reyes de la tierra tienen sus cortes, sus gabinetes, donde están al seguro en medio de los peligros y de los enemigos más fieros, porque es tanta la fuerza que tienen que los mismos enemigos, mientras destruyen otros puntos, aquel punto no lo miran por temor de ser derrotados. O sea, sí, creo que es como muy claro. ¿Dónde está más defendido un lugar? Donde están los dirigentes, donde está el rey, es en donde hay mayor resistencia. Por lo tanto, no se van directamente contra eso, porque es ahí podrían ser derrotados, sino se van en donde no existe esa defensa. Bueno, entonces Jesús nos dice, así también yo, Rey del cielo, tengo mis gabinetes, mis cortes sobre la tierra, y son las almas que viven de mi querer, donde yo vivo en ellas, y la corte del cielo está concentrado en torno a ellas, y la fuerza de mi voluntad las tiene al seguro, volviendo inofensivas las balas y rechazando hacia atrás a los enemigos más fieros. Somos ese punto central que somos la defensa del rey, que en este caso es Jesús. Y los enemigos, que es todo lo que hemos hablado, la política, la ciencia, o sea, todos nuestros desmanes, todo lo que en la actualidad es corrupción, no atacan directamente al alma que vive en la divina voluntad, porque ahí se encuentra toda la corte celestial y se encuentra la divina voluntad. Por lo tanto, no son atacados. Y eso coincide con lo que dice Jesús, que las tentaciones en el alma que vive en la divina voluntad no, ya no son válidas. El alma que vive en la divina voluntad no puede ser tentada. Así que tenemos una defensa, sí, porque nosotros somos la defensa del rey. Nosotros somos la defensa del rey. Y nosotros, nosotros somos la espada de dos filos que sale de la boca del rey, que es la que va a vencer al enemigo, al anticristo. O sea, el jinete en caballo blanco, que es Jesús, y la espada que sale de su boca
somos nosotros porque es su palabra, pero su palabra que se extenderá por medio de nosotros en todo el mundo. Pues un gusto haber estado con ustedes, bola de viciosos. Lo digo por, lo digo porque estuvimos hablando de puras cosas de estas. Ismael, la lista de espada. Y sí, ya saben, Ismael y Gerardo se van juntos. La Doctor, lista de antes espada, que se vaya, Ismael. doctor. Que, Doctor, que- antes que se sí, vaya. dime. Los bienaventurados, Jesús dice, los pone al mismo nivel que los divinos que están acá en la tierra. No, al revés. Al revés. Al revés. Ismael, A despierta. Ismael ahí dice que los bienaventurados, a pesar de ver todo lo que sucede, Ujú. viven en esa bienaventuranza. Son felices a pesar de ver lo que está pasando. Ajá. A nosotros nos pone al nivel de ellos. A nosotros. Imagínate que los ángeles estuvieran al nivel nuestro, que todos los bienaventurados estuvieran al nivel nuestro. Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Se acabó el reino. No, ya no, ya, basta. Estamos completos. Estamos completos. Nos Gracias, vemos. doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias.